¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a dar una pequeña explicación sobre los otros bloques que nosotros podemos programar en GAMS. Yo ya les había dado una breve introducción de lo que son los bloques fundamentales o los bloques básicos que nosotros podemos programar y que tenemos bloqueados en GAMS, como son las variables, ecuaciones, modelos y solución. Estos cuatro bloques son, como tal como ya les mencioné, son los bloques principales para poder realizar lo que es una optimización, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poco lo que son otros bloques conocidos como bloques opcionales o adicionales que nosotros podemos crear. Les voy a explicar lo que son los bloques opcionales. Estos bloques me permiten poder tener una programación un poco más ordenada y facilitar un poco lo que es el entendimiento en cuanto a lo que es el ingreso de datos. ¿Cómo son? Conjuntos, datos, visualización y parámetros. Vamos a empezar lo que son con el bloque de conjuntos. A este bloque de conjuntos nosotros le conocemos como sets. Estos sets me permiten tener un conjunto de índices en lo cual yo voy a poner lo que son valores. Estos valores pueden ser numéricos, pueden ser letras. Aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo de lo que vendrían a ser los sets y cómo se les puede designar. Ahora vamos a pasar lo que son los data o los datos. Esto se los puede dividir en diferentes grupos, principalmente en parámetros, tablas y valores escalares. Los parámetros, una pequeña, como para poderle entender lo que vendrían a ser los parámetros, son como vectores, se podría llamar, ¿ya? O también lo que vendrían a ser datos de un eje, tal cual como un vector, datos de un eje. Como por ejemplo, nosotros tenemos lo que son aquí los parámetros y creado lo que son las constantes A y B. En cambio, en las tablas yo puedo crear lo que vendrían a ser matrices, si es que realizo una pequeña comparación. Es decir, que yo voy a tener varios valores, por ejemplo, X y Y, es decir, de dos ejes. Como por ejemplo la tabla que podemos ver aquí a continuación. Bueno, aquí yo voy a tener lo que es la tabla, por ejemplo, la tabla que se le denomina C. Dentro de esta tabla va a tener dos valores que vendría a ser y la J, y cada uno de ellos va a nombrar a cada uno de los índices que yo tenía arriba, por ejemplo, IJ, Machala, Quevedo, Esmeralda, Pichincha y así sucesivamente, y la J, Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, mi tabla C va a estar conformada por todos los conjuntos o los índices que yo tenía acá arriba, que vendría a ser del I, Machala, Quevedo, Esmeraldas, Pichincha, y del J, Quito, Guayaquil, Cuenca y así sucesivamente. Y cada uno de los puestos, por ejemplo, Machala, Quito va a tener el valor de 517, Machala, Guayaquil va a tener el valor de 176 y así sucesivamente dependiendo del índice que yo le esté nombrando o yo le esté llamando. Y por último tenemos lo que son los escalares, tal como dice la palabra, es un valor escalar, es decir, un valor puntual que yo le defino, tal cual como tenemos aquí abajo. Por ejemplo, el escalar de elec vendría a ser 2.7, de gn 20.5. Lo que ven aquí que está en medio viene a ser un pequeño comentario para yo saber de qué se trata ese valor o esa variable. Esa es la diferencia entre lo que vendrían a ser parámetros, tablas y escalares. Por hacer una pequeña comparación, los escalares vienen a ser valores puntuales, las tablas vendrían a ser matrices y los parámetros vendrían a ser un conjunto de vectores, es decir, valores solo en un eje, en el eje X o en el eje Y, ¿ya? Y por último tenemos lo que son el bloque de visualización o también conocido como display. Este me permite visualizar todo lo que yo haya ingresado. Ahora les voy a dar una pequeña explicación
de lo que vendría a ser estos bloques, pero ya directamente en GAMS. Yo tengo aquí ya realizado un pequeño ejemplo de lo que vendrían a ser los sets, los escalares, los parámetros y las tablas. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo lo que vendría a ser dos sets, o mejor dicho, dos conjuntos de índices que vendrían a ser el índice J y el índice I. Y dentro de este conjunto yo tengo J1, J2, J3, es decir, cómo se le va a definir a cada uno. Ahora, escalares. Tengo A1, es decir, un valor puntual directamente. El escalar A2, por ejemplo, este tiene igual a 11. Y los parámetros que vendrían a ser como los vectores que les había comentado. Por ejemplo, tengo el parámetro CC que está relacionado con mi conjunto o índice J y el BC que está relacionado con mi conjunto o índice J también. Ahora, como podemos ver, aquí yo ya coloqué lo que es el valor. A1 va a ser igual a 10 y A2 va a ser igual a 5. Es decir, en este caso yo estoy reemplazando el valor que se había colocado de A2 igual a 11. Yo le estoy reemplazando por A2 igual a 5. Listo, aquí yo estoy ocupando lo que es mi función display para conocer todos los valores que he colocado arriba. El valor de J que me vendría a ser mi set, A1, A2 que vendría a ser mis valores escalares y CC y BC que vendrían a ser mis parámetros. Aquí a continuación yo tengo lo que es la creación de mis tablas. Lo mismo, tengo lo que es mi fila y mi columna. En este caso mi columna son las I's y mis filas son las J's, es decir, mi índice I y mi índice J. Y cada uno de estos van a tener un valor. Por ejemplo, mi I1 y mi J1 tienen el valor de 517. Mi I3 y mi J2 tienen un valor de 447. Acá abajo, en cambio, he creado lo que es una tabla por unidad, es decir, todas las filas y todas las columnas van a tener unos en todo. Y aquí estoy haciendo lo que es la operación. Yo voy a decir que mi T1 de mi I3 y también de mi J1 va a ser igual a I3, vendría a ser el de aquí, con mi J1, es decir, el de aquí, va a ser igual a 0. Listo. Y estoy visualizando lo que es cuáles son los valores de mi T1 y cuáles son los valores de mi T2. Le voy a mandar a correr el GAMS, no tengo ningún error y tengo lo que son mis visualizaciones. Ahora vamos a ponerle en una nueva pantalla para poderle ver de una mejor manera lo que yo he programado versus mis resultados. Listo, me voy a lo que yo he programado. Ahora vamos viendo. Mi J tiene valores de J1, J2 y J3, son mis sets. Voy al J, J1, J2 y J3, es decir, mi índice J tiene todo este conjunto. J1, J2, J3. Ahora me voy al A1. Mi A1 va a tener el valor de 10, tal cual como lo he programado. Me voy a 1 y mi A1 tiene el valor de 10. A1, 10. Ahora, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Mi A2 inicialmente empezó con un valor de 11, pero acá yo le cambié a valor de 5. Mi A2 actualmente tiene un valor de 5. Mi parámetro CC iba a ser la suma de mi BCJ 10, es decir, BCJ que contiene lo que es el valor de J222
más 10, es decir que mi J2 va a tener un valor, mi BCJ2 va a tener un valor de 32. Nos vamos al BC y mi J2 va a tener un valor de 22. J2 igual a 32, la operación que tendríamos aquí, pero acá abajo también tengo lo que es mi J1, mi CCJ1 igual a 1. Mi CCJ1 igual a 1. Listo. Ahora nos vamos a pasar lo que vendría a ser a mis tablas. En mis tablas yo voy a tener lo que es mi tabla T1 y mi tabla T2. Vamos a ver qué valor tiene mi tabla T1. Mi tabla T1 tiene los siguientes valores. ¿Se acuerdan que inicialmente tenía estos valores? 317 tenía aquí, es el único valor que yo le había modificado por medio de esta programación en donde le puse que mi i3, justo el que está aquí, con mi j1 sea igual a 0. En este caso, ¿por qué no me aparece ningún valor? Porque digamos le está tomando cuando está en blanco, tiene un puntito que es igual a 0. Si yo coloco otro valor, por ejemplo, en vez de 317, le voy a decir que va a ser igual a 50. Me voy lo que es justo aquí. Estábamos en el T1. Tiene igual a 50. ¿Ya? Pero mi T2 era todo de 1, ¿verdad? Pero yo puse que aquí le programé para que T2 exactamente en esta posición A1J2 sea igual a A1, que era A110, es decir, mi I2 con J2, que vendría a ser el de aquí, va a ser igual a 10. Y así yo tengo lo que es la creación de mis sets, la creación de mis valores escalares, la creación de mis parámetros y la creación de mis tablas. ¿Operaciones entre ellos puedo hacer? Sí, tal cual como podemos visualizar aquí. Son operaciones sencillas para que vayamos entendiendo lo que es la funcionalidad de cada uno de estos bloques: sets, parámetros, escalares y tablas. Y por último, lo que vendría a ser la visualización, los displays. Los displays me permiten visualizar directamente valores puntuales constantes, como pueden observar aquí. Hasta ahorita todo he trabajado con valores constantes. No me permite visualizar variables. Para visualizar variables, listo, compañeros, la pequeña explicación que les realizo en cuanto a lo que son a los otros bloques, que vendrían a ser sets, escalares, parámetros y tablas.